americano. Accompagnerà la mostra per tutto il periodo, ogni giovedì alle 18:30, e avremo la fortuna, grazie anche alla collaborazione con l'Ambasciata del Messico, che non finirò mai di ringraziare non solo per il suo contributo alle mostre del Palazzo, ma anche per il contributo diretto e massiccio a questo ciclo di approfondimenti. Dicevo, grazie all'Ambasciata avremo la fortuna di approfondire l'argomento della mostra da tantissimi punti di vista. Questa è una mostra straordinaria, il sito di Teotihuacan, perché non avesse visto la mostra, è comunque un sito dal fascino straordinario, ma dalla storia estremamente misteriosa e affascinante. È una civiltà che è stata importantissima e molto potente per il territorio mesoamericano, ma della quale soprattutto noi europei, ma comunque sono gli studiosi contemporanei, ben poco sanno, perché le tracce sono molto affascinanti dal punto di vista visivo, ma estremamente parche nella loro leggibilità. Detto questo, abbiamo chiesto all'Ambasciata del Messico di aiutarci a comprendere da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista storico-artistico, tutti gli aspetti di questa civiltà. E per cui appunto abbiamo deciso di accompagnare la mostra e ad aiutare il pubblico a entrare in questo mondo, in questa civiltà, chiedendo ai maggiori esperti al mondo, ai maggiori esperti italiani, di raccontarci vari aspetti, appunto non solo l'arte, ma la religione, la politica, la cultura e la filosofia. E oggi non potremo iniziare nel modo migliore perché abbiamo il professor Sarabia, che è il direttore dell'area archeologica, che è venuto appositamente dal Messico per raccontarci non solo le meraviglie della città, ma anche le ultime scoperte. Lo ringrazio tanto di essere qui con noi e buonasera. Muchas gracias. Gracias. Debo empezar agradeciendo la oportunidad a la Embajada de México en este país y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, considerando los criterios de la UNESCO, la ciudad antigua de Teotihuacán fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial el 11 de diciembre de 1987, hace 23 años. Voy a hacer una aclaración que no estaba considerado, pero en estos días que he estado visitando esta hermosa ciudad de Roma, también Patrimonio de la Humanidad, me di cuenta que es necesario. En Mesoamérica y en América en general, no se conocieron los metales hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI. Tampoco animales de transporte o animales de carga. No hay en América caballos o bueyes o animales para el transporte. Y insisto, los metales se conocieron muy tarde y solo metales suaves, no metales para herramienta. Entonces es importante considerar esto para el desarrollo histórico de América. Bueno, como decía, la ciudad antigua de Teotihuacán dio inicio como asentamiento urbano en un siglo antes de Cristo y hasta el siglo VI después de Cristo. Estas son las placas y la inscripción a la lista de Patrimonio Mundial que tenemos a la vista del público, ambos, uno en un museo y otro en un edificio. Otra cosa que es importante considerar para entender a la ciudad antigua de Teotihuacán es el marco cultural. Lo que nosotros llamamos civilización mesoamericana se refiere al desarrollo cultural del México central hasta la zona maya. Teotihuacán es solo una de las primeras ciudades y la ciudad más grande de todo este desarrollo. Y otra cosa importante, no hay que confundir Teotihuacán con la ciudad de los aztecas. Teotihuacán, como decía, alcanzó su desarrollo hasta el siglo VI después de Cristo. Y los aztecas, que es la ciudad o el pueblo que conocieron los europeos en el siglo XVI, empezaron en el siglo XII, finales del siglo XII, hasta la conquista con Hernán Cortés. Esto significa que Teotihuacán y los aztecas no se conocieron. Hay
600 años de diferencia. Y en su momento, Teotihuacán fue la ciudad más grande de la civilización mesoamericana, como lo fue los aztecas en el siglo XVI. Bueno, Teotihuacán desde el primer siglo después de Cristo fue la concentración de personas más grande en todo el continente americano, con cerca de 150,000 habitantes, y concentró a casi toda la población del centro del país. Desde sus inicios en el primer siglo después de Cristo ya había construcciones monumentales. Insisto, hay que considerar que no había metales ni animales de carga. Todos los edificios y todas las esculturas se trabajaron con herramientas de hueso, de madera, de piedra, concha. Bueno, este es el desarrollo de la ciudad en sus diferentes periodos. La ciudad alcanzó una extensión máxima de 22 kilómetros cuadrados. Actualmente solo está excavado cerca del 15%. Bueno, atendiendo a los criterios de la UNESCO para inscribirse en la lista de Patrimonio Mundial, voy a mencionar dichos criterios. El diseño urbano de la ciudad antigua de Teotihuacán consideramos que fue única en la historia de la humanidad. Los 22 kilómetros de construcción continua todos los edificios tienen una sola orientación, que es la que tiene la calle principal, que es la que vemos a la izquierda. Esta calle tiene 5 kilómetros de largo, solo hemos explorado 2, pero todos los edificios de la ciudad en cualquier punto tienen la misma orientación y se conservó ese criterio por los 700 años de vida de la ciudad. Los edificios más grandes están construidos desde sus inicios y siempre fueron los ejes de la cosmovisión. Este es un mapa arqueológico de la ciudad antigua con los 22 kilómetros de construcción casi continuos. Antes de la construcción de esta ciudad, sí existía en América arquitectura monumental. De hecho, hay una ciudad más antigua, que es Monte Albán, unos 300 kilómetros al sur. Pero no fue tan grande como Teotihuacán y no alcanzó un desarrollo y una influencia en el resto de Mesoamérica, como lo fue Teotihuacán. Estos son los estilos arquitectónicos que iniciaron con Teotihuacán y que, a pesar de haber desaparecido en el siglo VI, muchos de estos elementos se conservaron hasta la llegada de los europeos 600 años más tarde. La decoración con arquitectura monumental es típica de edificios públicos y son esculturas de rocas de volcán ígneos y llegan a pesar hasta 2 toneladas. La mayoría transportadas con la fuerza del hombre desde 20 kilómetros de distancia. Este es el edificio mejor acabado que conocemos de Teotihuacán y se refiere a una deidad como una serpiente con plumas, algo parecido a un dragón chino, aunque no es eso, se parece mucho. La Pirámide del Sol es el edificio más grande en América, con 224 metros en la base y 66 metros de altura. Fue construido desde el primer siglo después de Cristo y, a pesar de que no conocemos todos los detalles en su construcción y en su función,
siguió siendo útil incluso para pueblos muchos años después que la ciudad desapareció, como toltecas o aztecas. Y hoy día es el monumento prehispánico con más relevancia histórica para los pobladores de México moderno. Está en sus monedas y en sus billetes. Bueno, la plaza de la pirámide de la Luna es uno de los espacios más monumentales que conocemos en América antigua. Que aquí lo vemos en una vista aérea. Es posible ver la alineación de la vegetación, que son árboles, estas líneas rectas de color verde. La mayoría de ellos coinciden con los edificios antiguos y, como ustedes pueden ver, algunos son paralelos o transversales a la calle de los Muertos. En un estudio de fotografía aérea suelen ser evidencia de arquitectura monumental. Ahora se conserva como una reserva arqueológica cerca del 15% de esta ciudad, que es lo que llamamos zona arqueológica. El resto está debajo de comunidades modernas. Otro elemento significativo de la ciudad antigua es la decoración pintada. Tanto edificios públicos como edificios privados presentan esta decoración. Es muy difícil encontrar un edificio que no tiene evidencia de decoración de este tipo. La mayoría tienden a asuntos ideológicos, no representan asuntos de la vida cotidiana. Es por eso que no hemos podido descifrar la escritura en Teotihuacán. Hemos avanzado con descifrar el sistema numérico, que es vigesimal, incluyendo el 0, pero no hemos podido descifrar la escritura. Son algunos ejemplos de la decoración pintada, en este caso, todos con pigmentos de origen mineral. Aquí estas personas están hablando, pero insisto, no puedo saber qué dicen. Supongo que están felices. En este asunto tecnológico, en un sentido clásico de la historia del hombre, Mesoamérica y Teotihuacán están como en la etapa de la piedra, ¿no? Porque no hay metales de ningún tipo. Y a falta de eso, el vidrio volcánico, que es obsidiana, es como un cristal, tiene mucho filo y es muy usado en Teotihuacán. De hecho, Teotihuacán controla el comercio en toda Mesoamérica de este material. Incluso fuentes de obsidiana de más de 600 kilómetros de distancia. No solamente son herramientas o armas, también son objetos de lujo o para ofrenda. Como el objeto que vemos arriba. Es el objeto de obsidiana más grande en todo el mundo, incluyendo algunos de Egipto, casi 1 metro de largo. Hecho solamente con golpes muy pequeños. Ahora en la escuela nosotros intentamos hacer algunos de estos objetos y no siempre con éxito, pero bueno. La escultura en roca básicamente se trabajó con otras piedras. Es muy difícil hacerlo. Lo hacemos en la escuela como experimentos y nos lleva mucho tiempo. Por lo que suponemos que alcanzaron una gran maestría en el manejo de la escultura de roca. Algunas de estas piezas están en la exposición que está aquí en este museo. Lapidaria es el trabajo de piedras semipreciosas. En Teotihuacán y en América no se trabajan piedras preciosas como diamantes y esas cosas. No se conocían. Son como jades o vidrios volcánicos.
Las deidades que se conocen para Teotihuacán todavía no son todas, todavía aparecen nuevas, pero casi todos los que se conocen sobrevivieron a la destrucción de Teotihuacán y fueron utilizados por pueblos posteriores como los aztecas o incluso algunos pueblos mayas del siglo XVI y XV. Tlaloc es dios de la lluvia y Huehueteotl, dios del fuego. La serpiente es dios de la tierra y el dragón dios del tiempo. Esta es una deidad de agua, de ríos y lagos. Esta es la escultura más grande en Teotihuacán, 16 toneladas. Y está en el Museo Nacional de Antropología, no pudimos traerla. La primera es una deidad nueva, la encontramos hace unos meses en la Pirámide del Sol. Suponemos que eso hace referencia a una deidad de la tierra, pero todavía estamos estudiando eso. El de abajo es Dios del Sol. Por cuestiones de clima, en Teotihuacán no se conservan con facilidad los materiales orgánicos, como concha, hueso o incluso restos humanos. Este es el único objeto de madera trabajado que se conoce y es una serpiente de cascabel. Bueno, Teotihuacán, si bien fue una gran ciudad, tuvo un fuerte desarrollo cultural con otros pueblos contemporáneos, incluso con la zona maya, que está a 600 kilómetros de distancia, con Monte Albán a 300 kilómetros. Y fue un contacto continuo, no necesariamente bondadosos. El contacto pudo ser de comercio, por la guerra, sacrificios o por problemas políticos. Cuando digo sacrificios o la guerra, es casi lo mismo. Ellos no hacían guerra para conquistar necesariamente a otras personas, sino para obtener personas para las ofrendas o para el sacrificio de los dioses. El botín de la guerra es las personas vivas, no muertas. Es un concepto de guerra muy diferente al que se conocía aquí en Europa. También en Teotihuacán hay gentes viviendo de otros lugares. Voy a hacer una comparación. Es muy difícil tener una ciudad moderna sin una comunidad china, por ejemplo. Así como el barrio chino en Nueva York, en Los Ángeles, o no sé, en Roma, ¿no? Igual en Teotihuacán, hay un grupo de personas de la zona maya viviendo en Teotihuacán como comunidad maya. Y hay otra comunidad zapoteca, que es otro pueblo contemporáneo y rival, viviendo en Teotihuacán como comunidad zapoteca. No se mezclan con la población de Teotihuacán. También tenemos evidencia de otros dos barrios, uno de la costa del Golfo de México y otro de la costa del Pacífico. Todavía se están estudiando, pero al parecer conservan sus deidades y su modo de vida típico. No sabemos qué hacen en Teotihuacán, pero así como estos tenemos comunidades de Teotihuacán en estas otras regiones en Mesoamérica. Teotihuacán, si bien fue destruido y abandonado por sus propios habitantes, siguió siendo importante en los mitos y en las leyendas de América Central. Este es un mapa del siglo XVI de aztecas y mencionan a Teotihuacán como un lugar para ofrendas cada 20 días, por ejemplo, ¿no? Y siempre los viajeros mexicanos y los viajeros europeos tenían conocimiento de una ciudad antigua en Teotihuacán. La palabra Teotihuacán no es el nombre original de la ciudad. No sabemos qué nombre tenían sus habitantes. Tampoco sabemos cómo se llamaban a sí mismos, ni conocemos el idioma que hablaban.
Teotihuacán es de lengua náhuatl, que son de gente que llegaron al centro del país en el siglo XIII, como los aztecas, ¿no? Que son los más conocidos, pero hay muchos más. Ellos pusieron ese nombre a Teotihuacán porque no sabían quién hizo la ciudad. Ellos pensaron que la ciudad de Teotihuacán la hicieron dioses o fue hecha para los dioses. Y la traducción literal es esa, un lugar divino o lugar endiosado. Estas son imágenes del siglo XVIII de un pintor mexicano muy famoso, José María Velasco. Estas son las primeras fotografías de finales del siglo XIX, sin explorar. Las primeras exploraciones estrictamente científicas fueron con una misión alemana y mexicana en 1864, que hicieron el primer plano con aparatos de precisión. Estas son algunas imágenes un poco después de eso, también del siglo XIX, y son algunas de las exploraciones primeras. Todavía vestimos así los arqueólogos en todo el mundo. Como con los trabajos, con los festejos que hubo en México en 1905 para conmemorar 100 años de independencia, el presidente y la sociedad decidieron explorar el monumento más grande de América Antigua, y fue la Pirámide del Sol. Ahora celebramos 200 años de eso. Estos son algunos de los ejemplos de las excavaciones en Teotihuacán un poco después. Todavía usamos esos sombreros. La pirámide del Sol nuevamente fue de los primeros edificios. En la década de 1960 también hubo trabajos más amplios sobre esta gran ciudad. Y desafortunadamente muchos trabajos de reconstrucción, incluso poquito antes de la Carta de Venecia, que ya no permite eso, afortunadamente, ¿no? Estos ya son trabajos de 1982. En Teotihuacán no se ha dejado de trabajar desde este año. Desde 1980 tenemos trabajos continuos de excavación y ahora de conservación. Es un trabajo descomunal. Ese 12% que mencioné es un trabajo titánico para mantenerlo sin alterarlo y a la vista del público. Ahora ya tenemos un laboratorio y expertos en conservación que no teníamos hace 10 años. Para nosotros ha sido mucho esfuerzo, porque cada metro cuadrado tiene algo para conservar. Las exploraciones en este lugar no han parado desde 2003. Ahora hicimos un gran descubrimiento en este lugar. Nosotros usamos estas herramientas pesadas para transportar algunas de las esculturas. Y no sé cómo hicieron los antiguos teotihuacanos en caballos, ¿no? Bueno, el gobierno mexicano tiene como protegido, como reserva, cerca del 12%. El resto de la ciudad está debajo de las comunidades modernas y es mucho problema para nosotros explorar, pero todo el tiempo estamos trabajando antes de que haya calles nuevas o construcciones de casas o carreteras. Este es uno de los trabajos que hacemos en las calles antes del pavimento moderno. A 3 kilómetros de la Pirámide del Sol y la ciudad continúa, la ciudad antigua. La verdad es que es un trabajo muy, muy, muy pesado y casi imposible. Estas son exploraciones al interior de la pirámide de la Luna y algunos de los resultados. Las dos figuritas de piedra verde
que ven a derecha están mostrándose en este momento, en esta exposición. Fue mucho trabajo tenerlas aquí. Como decía, los materiales orgánicos se conservan con muchos problemas, pero a veces se puede hacer algo. Algunos ejemplos de las ofrendas. Los edificios públicos en Teotihuacán iniciaban su construcción con un sacrificio y una ofrenda. A veces eran objetos como plumas o cerámica o piedra, pero a veces eran personas, no siempre. Y en este caso, en la pirámide de la Luna, son personas, pero no eran de Teotihuacán, son personas de la cultura maya. La mayoría de la realeza maya, que estuvieron en Teotihuacán casi 10 años esperando ser sacrificados. Finalmente llegó su sacrificio en diferentes momentos y posiblemente enterrados vivos. En otro lugar, a varios kilómetros al sur, estamos excavando las calles antiguas. Casi no teníamos evidencia de las calles o no había interés en estos temas, pero las calles han resultado ser muy interesantes para entender cómo vivía la gente en su mundo cotidiano. Esto es dónde tira la basura, dónde va al baño, cómo se transporta para el mercado o cuál es la circulación de personas en un barrio apiñado o saturado de personas. Y para nosotros es relevante saber eso. Actualmente la ciudad antigua de Teotihuacán recibe cerca de 3 millones de visitantes, la mayoría mexicanos. Este es un día especial, 21 de marzo en 2004. Es una tragedia cuando hay visita pública con estas cantidades para cualquier lugar. Es imposible controlarlos. Afortunadamente hemos tenido algún éxito en controlando esta visita, no solamente porque hay riesgo en la destrucción de los edificios, sino porque también es riesgoso para el visitante y a veces con accidentes graves. Para evitar esto, el gobierno mexicano desde el 2007 aplicó algunas estrategias para la visita masiva como estos. De tal manera que no solamente se permite ascender en algunos edificios, ya no en todos, y solamente respetando las escaleras, porque antes no lo hacían así. Sigue siendo un problema, como pueden ver en la imagen. Entonces hay que hacer fila y tener muchas personas, estudiantes, policías, custodios. Esto es de este año. Ha mejorado un poco, pero hay otras cosas, ¿no? Como estos globos. Son bonitos, pero un poco peligrosos. Atendiendo a las recomendaciones de la UNESCO, en Teotihuacán empezamos a trabajar hace poco con las comunidades vecinas. No hay en el Valle de Teotihuacán descendientes de los antiguos pobladores. Si bien son o somos de origen indígena, no somos de origen teotihuacano. Después de Teotihuacán llegó muchos pueblos nuevos al centro del país, de tal manera que la población que quedó de Teotihuacán se mezcló mucho y ha desaparecido como grupo humano, tanto cultural como genéticamente. Entonces los pueblos modernos no se identifican con la ciudad antigua de Teotihuacán, no lo consideran su patrimonio directo y el Instituto de Antropología ha trabajado muy duro para que aún con eso podamos tener responsabilidad para conservar esta gran ciudad. Y lo hemos logrado en los planes de desarrollo urbano modernos, ya está considerada las leyes de conservación de este lugar como lo recomienda la UNESCO desde 1964. Muchas gracias.
No sé si hay preguntas. Innanzitutto la ringrazio dell'esposizione perché per me è stato un ritorno a questa meravigliosa città. La mia domanda è questa: il nucleo che ha dato origine alla città, si parla della piramide del Sole o della cittadella? Avete fatto un confronto su quale dei due potrebbe essere? Sí, es la calle de los Muertos y la pirámide del Sol, efectivamente. Lei prima ci diceva che siete riusciti a ricostruire il sistema numerico. Mi può dire qualcosa in più? Grazie. Sí, como decía, es vigesimal y coincide un poco con el usado por los zapotecos. Esto es en algunos nombres de fechas y para números en general. Creemos que lo retomaron de los olmecas y de los zapotecas, que son como 300 años más antiguos que Teotihuacán. No sé si respondí. Quería saber si había estudios sobre la... Vigesimal, es base 20. Sí, perdón. Quería saber si hay estudios sobre la vida cotidiana en Teotihuacán. O sea, qué clases sociales había, cómo era la vida de cada día, diríamos. Sí hay pocos estudios y sí se han identificado fuertes diferencias en las clases sociales. De hecho, se han identificado grupos de artesanos, de sacerdotes, de guerreros y de un grupo en el poder. El poder no era de una persona o de una familia. No hay algo como un rey. Es un grupo de personas en general que están compuestos por sacerdotes y por el ejército. Pueden ser 20 o 30 personas. Todos ellos son el poder. Y se han explorado las casas de algunos de estos grupos de personas. Campesinos, artesanos, sacerdotes y guerreros. Y obviamente su modo de vida es muy diferente. Incluso la esperanza de vida. Para el campesino o albañil, difícilmente llegaban a los 30 años. A diferencia de, por ejemplo, sacerdotes que podían alcanzar los 40 años. Sigue siendo poco, pero son los datos. Buenas noches, arqueólogo. Una pregunta y bienvenido y Gracias. Felicidades por su exposición. Una pregunta importante. El poder que ostentaba como consejo de gobernantes del que habla,
era parecido al de otras culturas mesoamericanas en el que, digamos, el poder religioso y el poder militar estaban concentrados en un solo consejo o en un solo tlatoani, como en el caso de... ¿Puede repetir en español? que si Es que estoy escuchando en italiano. Bueno, entonces tal vez sí, sea mejor sin audífono. Sí, que sí, en el caso de esa civilización, al igual que en otras civilizaciones mesoamericanas, el poder del Consejo de los Gobernantes era único en el sentido de que ostentaban el poder militar, religioso, o había una franca división entre cada uno de estos sectores. No sé si fue Sabemos que había muchos problemas entre ellos. De hecho, se ha propuesto que se dividió la ciudad en diferentes momentos, cuando menos en 4 partes o secciones, siempre con conflictos. Tenemos evidencia de que en ocasiones gobernaba con cierta deidad toda la ciudad. Que en otro momento fueron destruidos y seguramente sacrificados esas personas porque el gobierno lo tomó otro grupo de estas personas. Este conflicto social interno fue constante en Teotihuacán, tanto que para el siglo XVI coincidió con problemas ecológicos y con la llegada de otros pueblos nuevos al centro del país. Se sospecha incluso que esta crisis no pudieron resolverlo, de tal manera que después del siglo VI ya no hubo control, pues, y fue destruida la ciudad. No sé si respondí correctamente. Sí. No, al mismo tiempo. Está bien. Era al mismo tiempo. Militar, religioso, económico, muy absolutistas, por decirlo en términos modernos. Grazie, buonasera. Io volevo fare una domanda su alcune parole che ha detto prima e che si riferiscono ai sacrifici umani, di cui è uno dei componenti della mostra. C'è una sala completamente rossa con varie immagini del serpente piumato e poi di un sacrificato che è sotto la proiezione di una goccia di sangue su una specie di orologio del tempo che scompare. E lei prima ha anche detto che queste persone aspettavano anni anche per essere sacrificate. Che cosa vuol dire il sacrificio per Teotihuacan, anche in riferimento al serpente piumato? Grazie. Bueno, sí comenté, cuando se inaugura un edificio público, puede ser Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna o cualquier otra, hay cerca de 3,000 pirámides. Se conmemoraban con una ofrenda. El caso específico de la pirámide de la serpiente emplumada, que fue construido en el siglo II después de Cristo, como 50 años de tiempo para construirlo, se colocaron cerca de 190 personas, al parecer, de los valles centrales de Oaxaca.
que son de Montalbán, un estado rival de Teotihuacán. Ellos fueron sacrificados, amarrados con las manos atrás y posiblemente colocados vivos en los cimientos del edificio. Inmediatamente después construyeron el edificio sobre ellos. No hay tumbas ni huecos. Entonces, no solamente en Teotihuacán, en la cultura mesoamericana, dedicar un edificio a una deidad significa sacrificio de las personas. En los aztecas lo llevaron a un máximo todavía, tanto que pensaban que los dioses vivían de la sangre humana. Entonces, tiene que haber sacrificio siempre. Eso no lo sabemos para Teotihuacán, pero el concepto es muy similar. Algo parecido sucedió en la construcción de la pirámide de la Luna y seguramente en la mayoría de las 3,000 pirámides en Teotihuacán. Da quello che ho capito dall'esposizione, il potere che c'era nella città di Teotihuacan non prevedeva la guerra di espansione, la guerra delle materie prime, la guerra economica, quella che è stata fatta tanto nell'Occidente, ma per soltanto la guerra per prelevare degli individui per essere poi sacrificati. Da che cosa si vince tutto questo, visto che non si è trovato nulla di scritto? E un'ultima cosa, i nomi delle città, delle vari tempi che sono dati, i tempi del Sole, della Luna, oppure addirittura il Viale della Morte, che mi sembra più una pista di atterraggio, da dove sono stati evinti, da dove escono fuori, visto che non esiste una scrittura? Grazie. Bueno, igual que para el nombre de Teotihuacán, son nombres que dieron pueblos que llegaron al centro del país varios siglos después, nada más que los tuve que traducir al español para no dar los nombres náhuatl como Teotihuacán, porque son lugares que quedaron en las leyendas, pero efectivamente no tenemos el nombre de ningún edificio. Ahora, la primera pregunta que hizo, ¿qué era? Per la guerra. Ah, sí. Bueno, en Teotihuacán, ¿me puede repetir su pregunta? Sorry, perdón. Sì, la guerra. Sì, da dove la si guerra, vince sì, che non hanno sì. fatto guerre di conquista? Ok. E invece solo per le persone umane? Sí hay un interés económico, pero no tan importante o más importante que la empresa ideológica o religiosa. Lo hemos visto sobre todo con dos sitios mayas, que es Tikal y Caminaljuyu, que fueron invadidos por Teotihuacán en el siglo III. Y en esos dos sitios mayas ya se ha descifrado la escritura maya y hace referencia a un gobernante de Teotihuacán, su nombre, su vida, su familia, el interés que tiene como descendiente de la realeza de Teotihuacán en esos dos lugares. También para Monte Albán, para el siglo III y IV, ya al final de esta ciudad, también hay en la escritura zapoteca, que ya está descifrada parcialmente, también habla de sacerdotes y de guerreros de Teotihuacán
con intención de comercio y de guerra con la costa del Pacífico. Desafortunadamente no tenemos esos detalles en Teotihuacán, ni siquiera en los barrios zapotecas o mayas. Se han explorado muy poco. Y los estudios de genéticos y de isótopos de oxígeno nos han ayudado, por ejemplo, con las personas que fueron sacrificadas en la pirámide de la Luna. Los estudios de isótopos de oxígeno nos han informado que los primeros años de sus vidas vivieron en la, ¿cómo se llaman? Cerca del mar, ¿no? Y estuvieron más de 10 años viviendo en tierras altas, de tal manera que dejó un efecto en las moléculas de oxígeno y no salieron de ahí. Entonces, no regresaron a la zona maya. Arqueólogo Sarabia, me ha llamado mucho la atención en su ponencia que haya usted mencionado que Teotihuacán terminó por destrucción y no por abandono, como terminaban muchas ciudades prehispánicas. ¿Esta aseveración es una teoría o o ya está comprobado que fue por destrucción? ¿Y qué más nos podría decir sobre este final de Teotihuacán? Bueno, desde hace 10 años se está trabajando esta idea y cada vez tenemos más evidencias. La última etapa útil de los edificios más importantes se incendiaron casi al mismo tiempo, entre 650 y 670 después de Cristo. Y ya no hubo otro proceso de reconstrucción de los edificios, como pasó muchas veces antes. Para el caso de la pirámide de la Luna, por ejemplo, hay 7 pirámides en total, es como una cebolla, uno abajo del otro. La última es del siglo VI y tenemos evidencia de que están incendiados. Igual las casas de los gobernantes que se encuentran a unos metros de ese lugar. El último incendio fue en el siglo VI también. Igual en la pirámide de la Luna y en las casas de los gobernantes en Templo de la Serpiente Emplumada, a 2 kilómetros al sur. También tenemos los techos colapsados, incendiados y las deidades rotas, incluso saqueados los edificios. Saqueados, suponemos que por los propios habitantes. No tenemos este tipo de evidencia para todas las unidades habitacionales. Solamente hemos explorado 23 unidades habitacionales de más de 2,000 registradas en la superficie. Falta mucho por trabajar en este punto. Due domande. La funzione delle piramidi, visto che ce ne sono circa 3.000, soprattutto di quelle minori, che funzione avevano? Seconda domanda, il sistema di scrittura usato, com'era la struttura di questo sistema di scrittura? Grazie. Sí, bueno, qué buena pregunta. En principio las pirámides son sólidas. No hay tumbas, ni túneles, ni pasadizos, ni maldiciones. Son plataformas
o la base sobre la que se construye el templo. El templo es una o dos habitaciones, muy simples y sencillas. El esfuerzo de hacer las grandes pirámides es solo para elevar el templo de la superficie del terreno. Esa es la función de casi todos en Teotihuacán. No confundir con la zona maya, ahí sí hay tumbas y túneles. En Teotihuacán no es el caso. Ahora, el sistema de escritura, sabemos muy poco. Se parece mucho a algunos que ya conocemos, como de culturas más tardías, como mayas o zapotecos o toltecas. Pero no tenemos manera de leerlo aún. Puedo decir cosas aisladas, pero no puedo hacer una lectura. Aquí, por ejemplo, hay un texto. Lo que tiene un felino enfrente es un corazón humano que está sangrando. Los sacerdotes solían dar eso a los felinos. Felinos son americanos, son pumas, panteras y jaguar americano. Pero no puedo hacer la lectura completa. Aquí abajo de esta imagen hay dos representaciones de dos árboles, por ejemplo. Y en la base hay el símbolo de una región cultural. Pero no puedo saber cuál. Y no sé si representa un pueblo, una región o una familia. Y tampoco sé por qué los árboles son diferentes. Entonces, falta mucho para entender este sistema de escritura. Lo que sí podemos decir es que es ideográfica. Esto es que un símbolo representa un grupo de ideas. No es alfabética como las lenguas modernas. No sé si... Esto, por ejemplo, es un círculo verde. Que en tiempos más tardíos significa como algo precioso o bonito. Todo lo que sea un círculo verde o asociado a otro elemento significa que es bonito o precioso. Pero no puedo leerlo literalmente. Arqueólogo, yo tengo una pregunta. Recordando de mis años de escuela, los profesores me habían dicho que los aztecas habían absorbido la cultura teotihuacana, que era mucho más desarrollada, y después ellos mismos la desarrollan más adelante. Sin embargo, si es que escuché bien, usted acaba de mencionar que no hay contacto entre los teotihuacanos y los aztecas, o sea que desaparece el pueblo teotihuacano, etcétera, y los aztecas se desarrollan, me imagino, por su cuenta. Esto como me varió completamente la idea que yo tenía. Quisiera que me explicara un poco esta situación que no entendí. Muy bien. Para el siglo XII llegaron al centro del país muchos grupos humanos nuevos que llegaron del norte, esto es, del territorio actual de los Estados Unidos o Canadá. Uno de esos grupos, solamente uno, fueron los aztecas. Y en un inicio eran nómadas, no vivían en ciudades.
y básicamente eran recolectores, no eran agricultores. Cuando llegaron al centro del país, finalmente se establecieron, pero ya había otros grupos viviendo ahí, muchos grupos humanos, como en Coyoacán, en Tlacopan, en Texcoco, muchos. Lo que hicieron este grupo azteca es absorber esa cultura que ya existía en ese momento. Entonces se adaptaron. Creo que su mayor, no sé cómo decirlo, su principal atributo es que se adaptaron mucho mejor que otros. Tanto que absorbieron toda la cultura de México Central en ese momento y pudieron dominarlo. Y en sus leyendas, para decir que son hijos de ese mundo, de esa cultura, metieron en sus leyendas a Teotihuacán y a los toltecas. De hecho, las épocas en las que ellos dividieron su historia cultural empieza en Teotihuacán. Ellos inventaron su historia. Y en ese origen está Teotihuacán. Sono sempre io che faccio domande, ma scusatemi, ma sono molti gli interrogativi che escono fuori. Poi io mi riferisco sempre al tema della serata, perché mi sembra ovvio. Volevo sapere se la pianta della città di Teotihuacan risponde, perché ci sono molti quesiti, risponde a un concetto cosmico, astrale, oppure prettamente religioso? Perché ho letto di queste tendenze, cioè come se fosse lo specchio del 150 d.C., che era il cielo allora. Quindi ci sono delle supposizioni con le Pleiadi e via dicendo. Sí hay muchas propuestas de parte de los arqueoastrónomos, pero hasta el momento, por ejemplo, lo más relevante del asentamiento es el eje de la calle de los Muertos, que va a casi 5 kilómetros de norte a sur. No coincide con ningún norte conocido, tampoco con el astronómico. Y es posible que se refiera a un paisaje ritual o sacro, pero la verdad es que no lo sabemos. Sin embargo, sí consideramos que el aspecto ideológico y cosmológico es un referente indispensable para el asentamiento urbano, pero aún falta mucho por estudiar. Tenemos, sin embargo, algunas propuestas nuevas y de hecho el doctor Sugiyama, el próximo conferencista, tiene una propuesta ya publicada sobre el motivo ideológico del plano de la ciudad antigua. Ok. Bueno, muchas gracias.